Transmiten Adoración 87.9 FM, WCAB, West East Tampa, WPRF, Paul Ritchie, Newport Ritchie, y para el mundo, Radio y TV Adoración, www.cadena-adoración.com, Tampa Saturday, y a través de nuestras plataformas y aplicaciones sociales. Esta es la cadena de Adoración Broadcasting Network. Cadena de Adoración Broadcasting Network no necesariamente se solidariza con las expresiones que serán comentadas del siguiente programa. La Sagrada Escritura nos enseña y dice: escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. A continuación, presentamos a ustedes su programa Somos Portadores de su Gloria, el ministerio en defensa del Evangelio, y con el evangelista Alexander Amaro. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. Una historia muy conocida, amén, para la gloria y honra del Señor, como lectura de la palabra. El libro, amén, de amén, de uno adelante. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y así se lee la poderosa palabra a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él le pidió carta para las sinagogas, amén, de Damasco, a fin de que hallase a algunos hombres o mujeres del camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú perseguiste. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y ahí te dirá lo que debes de hacer. Voy a pedir a la evangelista Jacqueline de Bahía que nos lleve en oración. Gloria a Dios, aleluya. Padre Santo y Padre Eterno, en esta hora, Señor, aleluya, te damos la gloria y la honra de antemano, Señor, aleluya, pidiéndote, mi Dios amado, que tú tomes el control de esta programación, Señor, aleluya, Padre. Señor, que toda palabra que salga de nuestra boca en esta hora, Jehová, Padre, sea para edificación de otras vidas, mi Dios amado, aleluya. Dios mío, haz como tú quieres en esta hora, Jehová, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendice a cada una de las personas, Señor, Padre Santo, que se conecten en esta programación, en esta hora, Señor, aleluya, en el dulce nombre de Jesucristo, amén. 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 Comparte la bendición para edificación para el cuerpo de Cristo, amén, amado hermano. Gracias. El Señor ha puesto a mi espíritu a hacer transmisión titulado Transformación por su gloria, amado hermano, y va a ser de forma como podcast. Amén, donde va a haber testimonio, donde las hermanas van a testificar la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor, para edificación para el cuerpo de Cristo. Estamos, amén, a través de Cadena de Oración, amén, 87.m por Newport Ritchie y Tampa, Florida. Amén. Dios bendiga a los oyentes que vienen entrando. Y fíjate, amado hermano, algo que quiero, amén, hablar sobre Pablo brevemente, para así para preguntar, amén, sobre las preguntas, amén, que vamos a hacer. Fíjate que el libro de los Hechos, capítulo 9, podemos ver, amén, un hombre, amén, que es llamado Saulo, que conocemos, amén, la Biblia, amén, como dice Pablo, como es su nombre, Pablo. Bendito sea el nombre del Señor, el apóstol Pablo. Pero antes, amén, de ser llamado Pablo, bendito sea el nombre del Señor, fue, amén, Saulo. ¿Quién es Saulo? Podemos verlo en Hechos capítulo 8. Amén. Saulo fue perseguido
estaban persiguiendo, amén, a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo que me llama la atención, amado hermano, que en Hechos capítulo 9, amén, durante el camino a Damasco, amén, hubo, aleluya, una experiencia que marcó su vida, que cuando chocó con el caballero de la cruz, fue transformado por su gloria, amado hermano. Esa gloria lo marcó. Aleluya, esa gloria lo transformó. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos verlo, amén, que cambió su vida a causa de ese impacto de gloria, donde el camino de Damasco chocó con el caballero de la cruz. Y podemos ver que durante los libros de la epístola del apóstol Pablo, podemos ver que él testifica la grandeza de Cristo, que como Cristo lo cambió. Y esta hora nosotros, amén, vamos a hablar sobre vuestro testimonio. La hermana va a testificar de la grandeza de Dios. Y una de las primeras preguntas, aleluya, que amén, al evangelista, amén, Jacqueline de Valle, ¿de dónde eres originalmente? Bueno, Dios le bendiga nuevamente. Yo soy originalmente de San Juan, Puerto Rico, y residí, ¿verdad?, toda mi niñez y parte de mi juventud en el residencial Puerta de Tierra. Amén. Evangelista Aguilazo, ¿de dónde eres? Dios le bendiga también, ¿verdad? Yo fui nacida y criada en San Juan, en la Vela San Juan, pero después en mi juventud me fui a vivir a Puerta de Tierra. Amén, amén, amén. Y algo que nos llama la atención de dónde eres originalmente, que fue de Puerta Tierra, Puerto Rico, y también de San Juan, Puerto Rico, el que mudaste, amén, a Puerta de Tierra. ¿Y cómo fue, la segunda pregunta, cómo fue tu niñez y tu juventud, desde tu crianza? Amén. Pues yo te diría que mi niñez no fue marcada, como te diría, con cosas malas, cosas violentas, en el sentido de que en la época en la que yo me criaba, que era más o menos en los 80, era una época donde todavía nosotros como niños todavía podíamos jugar libremente en las calles. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían puntos de droga, no había tanta violencia como la hay en estos momentos. O sea, antes se le respetaba mucho la vida a las personas, cosas que no sucede ahora. En esos tiempos, ¿verdad? Si una persona tenía problemas en el bajo mundo, pues ellos trataban de hablar y de arreglar las cosas, las diferencias, o si la cosa era con una persona específica, pues esa persona específica era que le hacían algo. Nosotros, a pesar de todo, que vivimos en un caserío donde fue muy mencionado muchos años después, porque allí en Puerta de Tierra fue donde se originó una de las primeras masacres en Puerto Rico. Nosotros tuvimos una buena juventud. Nosotros daban las 2, las 3 de la mañana, nosotros podíamos estar jugando por todo el caserío. Mi mamá a veces estaba en su apartamento, que vivíamos en un cuarto piso, recuerdo, y con todo eso nosotros estábamos por todo aquello, te digo, en la madrugada, y todo era seguro, todo estaba bien. Ya cuando fui llegando a la juventud, pues ya va cambiando la cosa, un poco diferente. Pero algo, ¿verdad?, que mi mamá nunca fue de obstrucción para nosotros, fue aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi mamá se encargó de que todos los domingos nosotros teníamos que ir a una iglesia bautista que todavía, ¿verdad?, está allí en Puerta de Tierra. Y nosotros éramos fielmente todos los domingos a esa iglesia, y allí, ¿verdad?, mientras fuimos creciendo, fuimos aprendiendo de la palabra del Señor. Por eso es muy importante que nosotros hoy por día también, ¿verdad?, hagamos eso mismo con nuestros nietos, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, ¿verdad?, de enseñarles lo que es la palabra del Señor. Y más en estos tiempos donde cada día, ¿verdad?, la cosa está más violenta, está más fuerte, ¿verdad?, para la juventud. Y mi mamá, yo le doy gracias, ¿por qué? Porque eso fue lo que ella aprendió también. Ella, ¿verdad?, ella se crió con su abuela, y al lado, puerta con puerta, vivían unos pastores, y su abuela, ella me contaba que su abuela le enseñaba a ella a ir a los servicios que daban, ¿verdad?, los pastores que vivían al lado de ella. Para mí, mi niñez, pues, como le digo, fue buena, hasta que ya cuando uno va
¿verdad? Subiendo y va agarrando un poquito más de mente y va conociendo más las cosas de la calle, pues ya ahí, y más cuando ya uno comienza en la edad de enamorarse. Amén, hermana Eileen. La misma pregunta, ¿cómo fue tu niñez y tu juventud y durante tu crecimiento desde tu niñez hasta tu juventud? Pues mira, yo te puedo decir también, ¿verdad? Porque es casi similar, ¿verdad? Cuando nos criamos en caserío o en barriada, ¿verdad? Que vemos todo este tipo de cosas, pero más o menos también yo tuve un tiempo en mi niñez, que como ella dice, que nos tocó una buena enseñanza a través de todo lo que veíamos y lo que podíamos ver, ¿verdad? Con nuestros ojos, ¿verdad? A mí pues fue diferente porque como yo me crié en la perla, ¿verdad? Pues en casa de mi abuela, en ese tiempo pues yo podía ver muchas cosas que se manifestaban alrededor que no las entendía, pero que pude ver, o sea, tuve una niñez, ¿verdad? En el sentido, no fue fácil porque tenía un padre alcohólico, ¿verdad? Pero siempre mi mamá, yo admiraba a mi mamá, que mi mamá siempre nos mandaba a la iglesia, mi mamá siempre, venían esas ancianas y se metían en casa de mi abuela, muchas ancianas. En ese tiempo yo podía ver cosas que ahora las puedo entender, que en ese tiempo no las podía entender. Yo podía ver cosas que se manifestaban cuando venían esas ancianas allí al punto de droga, ¿verdad? Y yo veía el respeto que tenían hacia las cosas de Dios, nadie vendía droga, allí nada, era un respeto, una cosa, la gente de Dios, ¿verdad? Que hoy en día, ¿verdad? Que eso se ha perdido, aleluya, ¿verdad? El temor a las cosas del Señor, ¿verdad? Por eso es que vemos tantas cosas en estos últimos tiempos. Y pues en mi niñez, tú sabes, fueron muchas cosas que pasé a través de, ¿verdad? De los procesos, de muchas cosas que vi, ¿verdad? Pero a pesar de todo, yo le doy la gloria al Señor porque mi mamá era una persona apartada y yo ni lo sabía, hermano, pero mi mamá era sabia y nos mandaba para la iglesia con mi tía porque ellos sí les servían, teníamos que ir para casa de mi tía, iba. Y aunque tú sabes, yo no era de estar metida en la iglesia, pero había una palabra, había una semilla, había una promesa, ¿verdad? Y después, como dice la hermana Jacqueline, ya cuando uno está en la edad, pues uno se enamora, uno se ciega, ahí me voy a vivir a Puerta de Tierra, ahí conozco otro ambiente que es casi parecido, ¿verdad? Porque el que sabe de barriada sabe lo que se mueve, y ¿verdad? Y fueron tiempos difíciles, pero también a la vez fueron tiempos buenos porque había respeto, tú sabes, en los caseríos se respetaba, había un código, cual hoy en día no la gente no respeta, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios que aún de todas las cosas, como ella dice, la masacre, todo eso yo también lo percibí, todas esas cosas, muchas personas que estudiaron con nosotros, gente que andaban con nosotros, gente que jangueaba con nosotros, hoy en día por hoy no están, hoy están muertos, ¿verdad? Pero le damos la gloria a Dios porque, ¿verdad? De Benecer hasta aquí el Señor nos guardó, nos cubrió y nos protegió. ¿Por qué? Porque había un plan, un propósito con cada uno de nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros sabíamos que íbamos a servirle al Señor, pero ya eso estaba en los planes del Señor, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y hasta aquí. Amén. Amén. Fíjate que es algo, el que sabe de Puerto Rico sabe cómo está Puerto Rico, los caseríos. Y es tremendo. Una de las preguntas hacia la evangelista Jacqueline del Valle, ¿cómo fue tu proceso antes de servir al Señor y cómo llegaste a los pies de Cristo? Amén. Pues mira, como te dije, cuando ya fui creciendo en la juventud, que uno pues se enamora, pues ¿qué pasa? Dice, ¿verdad? En Proverbios 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y hay algo bien importante que, ¿verdad? Que nuestros hijos son medios cabezones, ¿verdad? Pero a veces yo digo, ¿verdad? Uno también pasó por esa etapa y uno también lo hizo. Si algo nos faltó en mi casa fue la instrucción. Si algo nos faltó en mi casa fue el castigo, la reprensión. Porque si algo tenía mi mamá era que ella con nosotros, ella nos daba mucha libertad.
porque ella nos conocía, pero a la misma vez cuando mi mamá nos tenía que reprender, ella nos reprendía. Cuando nos tenía que dar fuerte, también nos daba fuerte, ¿sabes? Ella no nos pasaba la mano tampoco. Y cuando llega este momento, ¿verdad? Pues yo me enamoro de una persona de la cual reside en la barriada de La Perla. Tú sabes que la mamá dice que siempre nosotros las mujeres y las madres pues tienen un sexto sentido. Mi mamá no le agradaba mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba todavía jovencita, todavía como decían en esos tiempos, tú no estás para novio todavía. Pero mi mamá le dio la oportunidad a él, ¿verdad? De que llegara a mi casa, de conocer a mi mamá, de darle la confianza de, ¿verdad? Pues llevarlo inclusive, de compartir con él. Y ahí, ¿verdad? Pues yo digo que después de eso, yo comencé a vivir un calvario, ¿verdad? No te diría rápidamente porque todo en el enamoramiento, ¿verdad? Cuando uno conoce a una persona, pues todo es color de rosa y muchos regalos y mucho cuidado, pero al pasar del tiempo ya la cosa fue cambiando. Tanto que hubo un tiempo que mi mamá me tuvo que sacar de Puerto Rico y enviarme acá a Orlando, Florida, con una tía mía, la cual ella estaba sirviendo en el Army. Pero luego yo decido regresar a Puerto Rico, ¿verdad? Pues porque ya uno pues ya se cree grande, se cree que uno puede tomar decisiones, ¿verdad? Por encima de los padres de uno, sin saber las consecuencias que me estaba acarreando la desobediencia a mi mamá. Y cuando yo regresé a Puerto Rico, recuerdo que esa noche yo me fui, ¿verdad? Pues a vivir con el que era mi novio en ese entonces, que era el padre de mis 2 hijos mayores, ¿verdad? Ya él no se encuentra en este mundo, él partió, ¿verdad? De esta tierra, no voy a entrar en detalle, pero fue bien difícil en ese entonces porque en el momento en que yo me voy a vivir con él, en ese mismo momento, recuerdo que nosotros íbamos mucho a las discotecas, íbamos mucho a los conciertos que daban en Puerto Rico, y en ese día él me dijo, ¿sabes una cosa? Todo esto se acabó para ti. Así, bien sincero fue conmigo. Y desde ese momento yo empecé a vivir un calvario en mi vida, siendo maltratada, recibiendo golpes. Yo estoy viva por la misericordia de Dios. Yo no fui a una cárcel por la misericordia de Dios. Yo no cogí enfermedad por la misericordia de Dios. Y yo siempre me acordaba, ¿verdad? Que cuando estos momentos difíciles llegaban a mi vida, yo recuerdo que yo hablaba con el Señor en mi mente. ¿Por qué? Porque esta persona le servía a los padres, esta persona en mi hogar tenía un cuarto solamente, ¿verdad? Para sus estatuas de yeso, ¿verdad? Y eso era lo que él le servía, lo que él conocía. Así, cuando él iba a estas personas que supuestamente pues le leían que si caracol y cosas así, ¿verdad? Le decían hasta cosas mías que no eran ciertas, que yo ni salía de mi casa. A veces pasaba tiempo, semanas, meses, mi mamá tenía que de Puerta de Tierra venir a la barriada de La Perla para ver si yo estaba bien, porque ella no sabía de mí por mucho tiempo. Y fue una etapa bien difícil en mi vida, fue una etapa, ¿verdad? Que, como digo, fue la desobediencia, ¿verdad? De irme por encima de la decisión de mi mamá, de no escuchar el consejo, ¿verdad? De mi mamá, de mi padrastro, porque gracias a Dios tuvimos un padrastro excelente, que yo no le digo ni padrastro, él es mi papá, mi segundo papá, porque verdaderamente que Dios puso un varón en mi casa que verdaderamente nos amó, nos respetó, tuvo cuidado de nosotros, y el consejo, como digo, nunca faltó en mi hogar. Pero fue bien difícil esa etapa de mi vida, fue bien puesta arriba. A veces yo decía, hasta aquí llegué. Muchas veces me encontraban en que ya me encontraba con una pistola en mi cara. Mucho maltrato. Pero a la misma vez que pasaba maltrato, y yo no le servía a Dios, pero ya conocía a un Dios desde mi niñez, yo comencé a tener experiencias con el Señor. Y yo esto lo he testificado anteriormente. Yo una vez tuve una experiencia de que ese hombre a mí me iba a apuñalar en la cama. Y aquella mano gigantesca, porque era tan gigante, aquella mano me arropó y me tumbó hacia el suelo. Y eso a mí nunca se me va a olvidar, porque yo recuerdo que yo caí en ese piso y yo miraba y yo decía, ¿de dónde salió esa mano? ¿De dónde salió esa mano tan gigantesca? Porque yo al suelo yo recuerdo aquella mano
bueno, me arropó completamente hasta tumbarme al suelo. Cuando aquel hombre prendió la luz, yo estaba en el suelo, yo dije, bueno, pues aquí. Pero nada, gracias a Dios, ¿verdad? No pasó nada. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Que esa mano de Jehová me tumbó al suelo, pero no tan solo me tumbó al suelo, sino que me cubrió en aquel momento cuando aquel hombre, ¿verdad? Que estaba atado, ¿verdad? Me quería hacer daño. Y muchas veces pasaron cosas así, donde él me quería hacer daño ya para arrancar mi vida de esta tierra. Pero qué lindo Dios, que Dios nunca lo permitió. Y eran ahí los momentos que yo recordaba muchas veces, cuando yo en mi casa me sentaba con mi hermano, que ahora es mi pastor, el pastor Arami. Nosotros siempre nos sentamos, recuerdo muchas veces en la etapa de Navidad, en esa época, nos sentábamos mucho debajo del árbol y nos poníamos a leer las Biblias que regalaban pequeñitas, que le llamaban el Nuevo Testamento, hermano Ale. Y nosotros siempre nos poníamos a leer esas Biblias. Yo digo que ya el Señor nos estaba marcando desde nuestra niñez, ya Dios tenía un propósito con nosotros. Pero es ahí cuando sucede algo, ¿verdad? Que el padre de mis hijos fallece, y es ahí donde yo, pues, ¿verdad? Le digo a mi mamá, tengo que ir de Puerto Rico, ¿verdad? Yo no digo que los santos, porque yo recuerdo que antes de yo salir, pues una persona me llevó una santera, tú tienes que ir para que te proteja, y yo ignorante fui ese día. Yo nunca iba a eso, pero yo fui ese día. Y recuerdo que esa señora, pues yo me asusté porque ella comenzó a decir que él estaba allí, yo me quería morir. O sea, yo decía, ¿cómo va a ser que ese hombre, dónde está? Y yo miraba para todas partes. Pero recuerdo que esa mujer dijo por su boca, tú tienes que poner mal de por medio. Pues cuando ella me dijo eso, yo terminé aquella consulta con aquella señora, yo estaba loca de salir corriendo porque yo estaba asustada porque ella decía, ella se le miraron los ojos, comenzó a decir, déjala, que tienes que ir. Y yo decía, ¿pero dónde está yo? La cuestión fue que yo salgo de esa casa, cuando llego a Puerta de Tierra le digo a mi mamá, yo me tengo que ir, yo me voy para Orlando. Y mi mamá me dijo, está bien. Yo tenía casa propia en Carolina, frente al campo Bato de Roberto Clemente, yo tenía allí una casa. Le dije a mi mamá, esta casa hay que ponerla en venta porque yo me voy, definitivamente yo me voy. ¿Por qué? Porque yo sentía que mi vida corría peligro de todas maneras, yo no me sentía ya segura. Yo recuerdo que yo no me atrevía casi a salir porque me daba temor, ¿verdad? Pero después llegó un tiempo que sí, y ya estaba como que un poco, ¿cómo le digo? Un poco desorientada, por no decir alocada, saliendo a la discoteca, amaneciéndome hasta el otro día, tomando, cuando mi vida corría peligro, ¿verdad? Porque ya habían varias amenazas de muerte y de cosas. Yo decido decirle, mamá, yo me voy. Cuando llego a Orlando, llegué como a eso de mis 22 para 23 años, llego con mis 2 hijos mayores, luego acá tuve los demás, que tengo 5 hijos, y recuerdo que en mi vida, pues, todo estaba bien, pero seguía en lo mismo. Tal vez no seguía estando en las discotecas como antes, tal vez no seguía en el punto de droga, porque una de las cosas fue que cuando el padre de mis hijos fallece, yo quise seguir, como seguir ese legado que él tenía, como si ese legado hubiese sido tan bonito, que es algo que me da vergüenza hasta decirlo, pero seguir como que en eso de, bueno, pues vamos a seguir vendiendo droga, vamos a seguir. Y es una cosa, ¿verdad? Que ahora yo digo que ni me gusta ni hablarlo porque hasta vergüenza me da. Pero llego aquí a Orlando, Florida, y mi vida sigue siendo un caos. Mi vida no es para mejorar, mi vida no dio un cambio drástico, solamente el cambio que di fue de montarme en un avión de Puerto Rico aquí a Orlando, Florida. Cuando llego aquí es lo mismo, más de lo mismo. Sigo en lo mismo, tengo una pareja, no funcionó, tengo otra, no. ¿Y qué pasó con esto? Que nunca llegué a lo que yo realmente quería, nunca fui feliz, nunca, hasta el punto, llegó un momento en mi vida que ya no era yo. Yo llegué a caer tan bajo en el sentido de que Dios me tuvo que llevar hasta una depresión tan y tan mala, que yo recuerdo que yo no me quería ni levantar del piso. Yo recuerdo que yo me acostaba en el piso, yo me acostaba en mi cama, y yo era tanta la depresión, y nadie en mi familia se había dado cuenta que yo estaba en una depresión. Y yo recuerdo que muchas veces escuchaba una voz que me decía, levántate porque tus hijos te necesitan. Y era ahí cuando yo levantaba mi vista y yo decía, ¿de dónde viene esa voz?
pero era tanto la depresión que yo tenía, era tanto la atadura que yo tenía que yo no podía. Y yo recuerdo que una vez mi hermano, ¿verdad? Que para ese tiempo él todavía no era pastor, era copastor de la iglesia donde él se congregaba, él me hizo la invitación a la iglesia. Cuando yo voy a ese día, pues yo acepté la invitación y fui. Yo recuerdo que ese día estaba predicando el evangelista de ese tiempo, Reinaldo Velázquez. Y yo recuerdo que ese hombre, cuando estaba ministrando, él me dijo: tú, mujer, la que estás allá al final, pasa al frente. Y yo recuerdo que yo no pasé. Y él me decía: pasa porque Dios hoy te quiere libertar. Y yo recuerdo que yo no pasé porque yo tenía temor. Yo decía: yo no sé qué este hombre va a hacer. Yo no, ¿saben? Nunca había experimentado una liberación, no había visto eso en una iglesia pentecostal. Yo ese día no pasé, me fui. Pero yo sabía en ese momento que yo necesitaba a Dios. Recuerdo que mi cuñada me ofreció, que mi pastora me ofreció un culto en el lugar. Yo le dije que sí, lo acepté. Ellos fueron a mi casa, dieron el servicio y ahí fue donde yo, ¿verdad? Pues acepté al Señor y comencé a caminar. Y como le digo, al principio no fue fácil, pero yo entendí que yo necesitaba de Él. Yo entendí en ese momento que el hombre no era suficiente en mi vida, que el hombre no era necesario en mi vida, sino Dios. ¿Por qué? Porque yo digo siempre que Dios me permitió experimentar muchos procesos en mi vida antes de llegar a Él, para que cuando yo llegara a Él, yo reconociera que en Él todo era posible, que el amor de Él cubría multitud de pecados, que el amor de Él, wow, no era como el de los hombres, era diferente, que su amor es fiel, que su amor es verdadero. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando yo empecé a caminar, wow, yo empecé a experimentar cosas hermosas en el Señor, cosas tanto de que yo recuerdo que a veces yo no tenía ni gasolina, y yo vivía en Poinciana porque yo había comprado una casa en Poinciana, y yo le decía a mi mamá: no puedo llegar hasta allá, hasta Orlando, porque no tengo nada. Y mi mamá decía: tírate, que donde te quede te van a ir a ayudar. Y yo recuerdo, esta fue una de las experiencias que yo tuve sirviéndole al Señor. Y yo recuerdo que yo me tiré porque mi tarjeta del banco se había roto. Y cuando yo me tiro, yo recuerdo que yo iba orando por el camino y yo le decía: Señor, por favor, permíteme llegar. Yo tengo que llegar a Orlando. Mira, yo tengo que llegar porque yo tengo que comprarle comida a mis hijos. La cuestión fue que yo, mientras iba manejando de Poinciana a Orlando, yo veía cómo aquella bruja subía y bajaba, y yo decía: wow, cuando subía a mí me daba un gozo, y yo decía: gracias, Señor, gracias. Cuando yo veía como que de momento bajaba, yo decía: Señor, por favor, yo tengo que llegar, Nada, la cuestión fue que pude llegar a casa de mi mamá, cogí su tarjeta, eché gasolina, y yo comencé a experimentar muchas cosas. Recuerdo que en un momento dado en mi casa no había nada para comer, y esa mujer me decía: chequea tu cuenta de banco, chequea tu cuenta. Y yo decía: yo no tengo nada. Y esa voz ahí insistiendo: chequea tu cuenta de banco. Me meto en la computadora, y cuando yo veo ese dinero, yo empiezo a investigar con ese dinero. Soy tan incrédula que me voy al teléfono y llamo al banco. Soy tan incrédula todavía que voy y retiro el dinero por si acaso. Y a todo esto voy, hago la compro, ¿verdad?, todo lo que está en mi casa. Y aún así todavía me decía: Dios mío, Señor. Y esa mujer decía: solamente dame gracias. Gracias, Señor. ¿Verdad? Y en el principio, pues yo comencé a experimentar muchas cosas hermosas en el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que permite el Señor, ¿verdad? Él primero, nosotros no lo buscamos a Él, Él me buscó a mí, Él me encontró a mí. Porque cuando yo me encontraba en aquella depresión, yo no dije nunca por mi boca: tengo que ir a la iglesia, yo tengo que buscar del Señor. Yo estaba en aquella depresión un día y aquella voz me hablaba y me decía: levántate, que tus hijos te necesitan. Él me buscó a mí, yo no lo busqué a Él, porque nosotros no buscamos a Dios. Nosotros en el momento malo de nuestras vidas sí reconocemos que hay un Dios, sí clamamos al Dios del cielo, pero hasta ahí, cuando todo se arregla, volvemos y nos olvidamos de Él. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Mientras yo pasaba procesos, pasaba por situaciones, yo sabía a quién yo tenía que clamar, yo sabía a quién yo tenía que llamar, a quién yo tenía que socorrer. Pero cuando todo cambiaba, cuando todo se arreglaba, todo se me olvidaba, y me olvidaba del Dios del cielo. Aleluya. Amén. Amén, tremendo. Aleluya. Y
La misma pregunta para el evangelista Ailín Lazo. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Y cómo fue el proceso a llegar a Cristo? Wow, es algo tan poderoso. Mira, en muchas cosas yo me puedo identificar con la hermana Jacqueline y yo hasta me río, ¿verdad? Me gozo porque es verdad que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Como dice ella, ¿verdad? Yo desde mi niñez, pues yo fui al revés, hermano. Yo tuve, como les dije, un papá alcohólico, mi mamá tenía una relación y al meterse mi mamá en una relación fue un hombre que verdaderamente no nos amaba a ninguno. Fue totalmente lo diferente. Fue un hombre egoísta, un hombre que tenía vicios, pero como yo era una niña, yo no entendía, después uno va descubriendo las cosas. A los 13 años me voy para la calle, me voy mis hermanos se habían ido ya al principio. Mi hermano mayor, ¿verdad? Empezó en las drogas desde jovencito. Mi otro hermano pues empezó en los puntos de droga. Yo me fui también de la casa, me le escapaba a mi mamá. Me puse un poco rebelde porque yo trataba de buscar el amor afuera que no tenía adentro, porque mi mamá en ese momento, ¿verdad? Pues todo era para mi padrastro. Y verdad, y como le dije, no tuvo un padre que estuviera pendiente a nosotros, un padre que fuera responsable, ¿verdad? Porque verdad, el alcoholismo que tenía encima y las ataduras, pues no era que era malo, era que lamentablemente el enemigo lo tenía él, ¿verdad? Atado. Entonces, ¿qué pasa? Pues como dice la hermana Jacqueline, el instinto de una madre, ¿verdad? Y a veces uno como muchachita haciendo cosas que no tiene que hacer, me junto con esta persona que es el papá de mis hijos. Como digo, igual, todo al principio bien, terminé, ¿verdad? Siendo maltratada, siendo física y verbalmente maltratada, un hombre que, ¿verdad? Que créeme que yo dormía con los ojos abiertos y unos cerrados porque se volvió una obsesión, era una obsesión de tan fuerte que era que yo no podía hablar ni con mi mamá, él no me dejaba hablar con mis hermanos, él me rompía la ropa. Era una cosa, hermano, que yo experimenté, ¿verdad? En mi juventud. Yo tuve mi nena a los 16 años, jovencita, pasando por todo este taller. Yo no le decía a mi mamá todo lo que yo estaba pasando, el sufrimiento, todo me lo callaba, porque mi hermano estaba en ese tiempo, ¿verdad? Uno al garete y el otro estaba en punto de droga. Yo no quería que mi hermano le hiciera algo a él. Después que pasa toda esta situación, después que todas estas cosas, a mi hermano lo matan a los 19 años. Mi mamá va para Orlando, para acá, ¿verdad? Pero algo que me llamó la atención, que yo desde niña, como le dije, mi mamá siempre nos mandaba a la iglesia. Mi mamá no iba a la iglesia, pero mi mamá siempre nos enseñó de Dios. Mi mamá siempre nos hablaba de Dios. Mi mamá nos enseñaba a orar, mi mamá nos enseñaba los valores, los respetos por las personas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi papá, cuando la separación de mi mamá, se juntó con una señora de la Perla que tenía santos y cosas y tenía un chorro de estatuas. Por eso yo me río. Pues algo que yo no viví en casa de mi mamá. Entonces era una guerra. ¿Por qué? Porque mi papá me metía cosas en la mente de niña de mi mamá, como que ella era la que estaba mal, y mi mamá me decía eso. Mi mamá peleaba, pero era porque yo no me involucraba en eso. Mira, hermano, yo me acuerdo que como 11, 12 años mi papá empezó a involucrarme en esas cosas. Mi papá me llevaba a mesas de santos, me llevaba a sitios de esos de santero, yo podía ver los sacrificios, pero yo no entendía porque a mí eso en mi corazón, en verdad, a mí nada de eso, yo no me gustaba, nada de eso en verdad, es porque, ahora yo puedo entender porque Dios tenía un propósito conmigo. Y yo tenía experiencia, yo empecé a ver manifestaciones, yo podía ver sombras, yo podía ver cosas que se manifestaban en mi casa. Y yo sentía cosas, mira hermano, para que usted vea que esto es real. Cuando uno abre una puerta, ¿verdad? Cuando no tiene conocimiento, aquella persona, ¿verdad? Por si todavía está leyendo cartas o está, no sé, conjurando, cosas que esos son diabólicas, hermano. Y yo me acuerdo que esos demonios venían a donde a mí me atormentaban, hermano. Y no porque yo lo buscaba, sino porque mi papá me llevaba. Pero mira qué lindo es Dios, que yo me acuerdo que yo en mi, como decía yo en ese tiempo que estaba en las loqueras mías, en las acacias solamente había una entrada y una salida. Pero yo me acuerdo de dos ancianas, Norma, que Dios la bendiga, que está todavía viva, y su hermana.
Y yo me acuerdo que yo caminaba en mi algarete, porque estaba algarete, hermano. Y yo me acuerdo que esas ancianas donde yo para que usted vea, yo decía, esta señora, qué bochincheras son mis presentantes. Porque yo decía, estas bochincheras saben el bochinche, pero no era que Dios les revelaba. No era que, ahora yo lo puedo entender porque el Espíritu Santo es real. Y yo me acuerdo que yo me escondía, yo me iba por la calle para allá, yo me iba para San Agustín, yo me iba por escondida, al garete, hermano, al garete. Y esas ancianas, donde quiera que yo me iba, en las discotecas, donde, oye, es algo serio cuando Dios le da con alguien, aleluya. Y me acuerdo yo que una vez subiendo por la cuesta, la hermana Norma me dice a mí, mira, el Señor me dijo, yo te vi en una visión y te vi en un altar trepá. Me dijo, te vi de blanco, y empezó a dar una visión, y yo decía, esta señora está loca, porque lo que yo conocí en ese tiempo, los que estaban de blanco eran los solteros, y yo decía, pues a mí no me gusta eso. O sea, eso era yo, en la loquera mía, para que usted vea cuando Dios tiene propósito en una persona. Yes. Pues el caso es que seguí pasando maltrato, seguir pasando cosas. Hermano, yo tuve que salir de Puerta de Tierra, porque mi vida corría también peligro, porque ya el papá de mis hijos estaba en una obsesión. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo para acá de visita a Orlando, cuando yo vuelvo para atrás, hermano, la persona que vive al lado mío, puerta con puerta, esto es para que usted vea, hermano, ¿verdad? Son cosas similares pero diferentes, que nadie sabe, solamente Dios y ¿verdad? Y el que sabe el proceso. Y me acuerdo yo que la puerta, hermano, yo vivía en ese apartamento, yo me mudé al apartamento del lado, y yo vine como un par de meses nada más por Orlando, porque yo estaba cansado, recién, yo quería escapar. Y cuando yo vuelvo para atrás, el papá de mis hijos está con la vecina del lado, una mujer dije cristiana. Óyeme, ¿qué es lo que pasa conmigo? Que yo me pongo rebelde contra Dios. ¿Por qué yo me pongo rebelde contra Dios? Porque yo decía, Señor, la gente de la iglesia son buenos. La gente de la iglesia se supone que ahí es amor, no hagan practiquen estas cosas. Entonces esa persona empezó a hacerme daño, y fue tantas cosas que, hermano, yo peleé con esa persona. Era tanto la raíz de amargura dentro de mi corazón, tanto el daño. Yo estaba embarazada de mi hija, yo me quería sacar mi hija, hermano. Y yo me acuerdo que mi mamá desde Orlando me suplicaba y me decía, no hagas eso porque es un pecado, Dios no te lo va a perdonar. Y yo no entendía porque yo tenía tanto dolor dentro de mi corazón, hermano. Y yo me acuerdo que yo tuve que, porque el enemigo me decía, mátala, cuchillera, porque o sea, cuando el enemigo te ciega, y yo decía, Señor, tú sabes que yo dejé mi apartamento, yo le dejé todo, yo cogí una maleta y me fui con mi hijo por Orlando a vivir. ¿Qué pasa? Ahí no acabó el cuento, viene un poco para acá, la amante viene para acá, yo viví muchas cosas, hermano, pero verdad, para ser corto y preciso, pues yo pasé muchos años que todo esto me separo porque el papá de mis hijos estaba una cosa terrible. El maltrato era el maltrato constante, mi hermano en las drogas, ya yo no me veía como el que me refugiaba estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo un hermano especial, que ahora para la gloria del Señor es evangelista del Señor, y me acuerdo yo en ese tiempo que yo vine para acá, y para que usted vea, hermano, y pasaron los años, hubo una situación que el papá de los hijos míos empezó las drogas, lo cogieron los federales. Para que tú veas que yo digo, no es suerte, es propósito de Dios. Y me acuerdo yo que ese día me llaman y los federales tienen mis hijos en un building. Y me dicen, te estamos llamando por esto porque tú sabes que los federales tenían 6 meses. Mi hermano, usted sabe que los federales no se van a tirar si no tienen causa, ellos no van a perder el tiempo. Y me acuerdo yo que salían todas las fotos de mis hijos, el papá de mis hijos, todo, salía todo, hermano, pero yo no estaba en nada. Y yo sí estaba, ¿me entiendes? Y yo en ese momento me decían, te vamos a quitar tus hijos, te los vamos a quitar, tienes que cooperar. Y yo decía, yo no voy a cooperar en nada porque yo no tengo nada que cooperar. ¿Tú me entiendes? Y yo creía en ese momento que era suerte, pero algo que yo, para que usted vea, hermano, que es algo tan real. Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, mi tía me llevaba a la iglesia y yo me acuerdo que mi tía ponía los CDs de música cristiana y me volvía loca porque yo no, como le digo, yo no estaba en la iglesia. Pero yo me acuerdo de una alabanza que decía, tú me amas como soy, yo perfecta nunca fui. Y esa alabanza yo la cantaba, hermano, yo la cantaba. Y yo la cantaba y yo cantaba y yo lloraba y yo no sabía el poder que había en la alabanza. Yo no sabía ni lo que yo cantaba, pero yo sentía algo que dentro de mí, algo dentro de mi ser se movía. Y ¿sabes qué? Y me consolaba en mis momentos de tristeza, en mis momentos de soledad. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
cuando acontece esa situación, me entregan mis hijos. Y yo creía que era suerte, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Salgo de esta relación y me meto en otra relación en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí mi pareja corre puntos de droga aquí en la Florida. Estoy, ¿verdad? Como dice, los regalitos, todo bien, todo lo otro, que esto y lo otro, pero sé que Dios ahí tocando a la puerta de mi corazón, y Dios tocando a la puerta de mi corazón, y Dios tocando, pero que lindo es Dios, ¿verdad? Porque, y tú sabes que hay cosas que pasé, hermano, mira, como decía ella, en una depresión, en una cosa, algo, y yo ahora lo puedo ver, que es que yo tenía que pasar por el dolor para poder conocer al Dios de mis padres, aleluya. ¿Por qué? Porque mi mamá en un momento antes que yo naciera le servía a Dios, pero estaba apartada. Pero ¿qué es lo que pasa? Después que yo vengo a tener conocimiento, es que yo sé toda esta revelación, todo esto, hay un propósito en el Señor, aleluya. Ahora yo puedo entender que yo y cada uno de mis hermanos somos una contestación, una petición contestada, aleluya. Y verdad, y yo me acuerdo que cuando Dios empezó a tratar conmigo, mi hermano, mire para que usted vea, yo conocí a Dios de lejos. Yo lo conocí a Dios porque desde niña me lo instruyeron. O sea, yo no creía en María, ni en José, ni en Pedro. Yo creía en Jesús porque mi mamá siempre me enseñó. Y yo decía, wow. Y sabes que cuando yo me acuerdo un día, cuando mi expareja lo cogieron, se dio mucho dinero para el abogado. Y hermano, decían, los jueces, todos decían, él no sale, son 25 años de prisión. Él no va a ver la luz. Pero él tenía una abuelita anciana que fue el instrumento de Dios, hermano, aleluya. Que fuera que me dijo, ¿sabes qué, Arlene? Él empezó a hablarme de Dios, que Dios era real. Y yo me acuerdo un día yo quebrantada sin conocer, hermano, yo se venía a orar, aleluya. Y yo me acuerdo que yo en la sala de mi casa empecé a llorar quebrantada. Yo le dije, Dios, si tú eres Dios y tú según esto y lo otro, le dije a Dios. Porque Dios me venía llamando desde pequeña. Mira, hermano, cuando yo me metía a la discoteca y algo pasaba y yo me guardaba, era algo tan poderoso. Y yo vi la muerte de cerca muchas veces, aleluya. Y sabes que yo me acuerdo que cuando yo le dije esas palabras a Dios, hermano, mira, no había, decía los abogados, según el juez. Y me acuerdo yo que ese día pasó como un mes, hermano, y sabe que cuando toca la puerta de mi casa, mi expareja en aquel tiempo me abrió la puerta y me dice, se me cayeron todos los casos, pero yo le había dicho a Dios, yo te prometo que si tú lo sacas, yo te voy a servir. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando le prometemos cosas a Dios y no lo prometemos, aleluya. Poderoso es el Señor. Y me acuerdo yo que le digo, mira, vamos, para que usted vea, usted quiere que sea un... No, es que Dios tiene propósito y Dios hace como quiera. Amén. Y me acuerdo yo que yo le digo, mira, vamos para la iglesia, porque por el agradecimiento a Dios, le digo yo porque lo sacó, y yo estaba sorprendido en shock, porque yo decía, wow, Señor, ¿cómo puede pasar cuando hay armas, secuestros, todos los testigos, todas las cosas que estaban aconteciendo? Pero yo veía a esa anciana y me decía, línea, ayunando, yo no sabía nada de eso. Y me acuerdo yo que cuando yo iba a la iglesia de Arami, el pastor Arami, y ese día, mira, no, yo estaba empichonada. Como decimos nosotros, yo estaba atada por muchas cosas, que verdad, del mundo. Y me acuerdo yo que ese día cuando esto, muchachos, yo quería, el pastor estaba dando el mensaje y yo me quería ir, porque los demonios se revuelcan cuando uno está acá. Y yo decía, Dios mío, que avance. Y me acuerdo yo que Arami me dijo, ven acá, a ustedes los que están aquí. Y tú sabes que cuando Arami habló Dios, para la gloria del Señor, mi pastor, que verdad, 14 años con él, para la gloria del Señor, y me acuerdo yo que él le dijo a él, ¿sabes qué? Fui yo el que abrí la puerta de la prisión, fui yo el que permití que esa prisión abriera. Y empezó a hablarme Dios, palabra de Dios, ¿verdad? Y yo me acuerdo, nunca eso se me olvida, eso me marcó. Y me empezó a hablar porque yo no tenía entendimiento ni conocimiento de las cosas de Dios. Pero como Dios también me habló, me dijo, ¿sabes qué? Va a pasar esto, va a acontecer esto. Pero ¿qué es lo que yo hice? Caso omiso. Como muchas veces Dios nos habla, nos advierte antes de que pasen las cosas que acontezcan. Y a veces dejamos no. Entonces cuando viene el caso, dice no, el diablo no, es que Dios te lo está advirtiendo. Dios te dijo, hello, wake up, tienes que despertar. Entonces, ¿qué pasa? Y me acuerdo yo que no seguí con el jangueo, ¿por qué? Porque, tú sabes, la gente, eso es lo que le gusta. Y yo tenía 100,000 amigos. ¿Por qué? Porque mientras hay chavo, hay vanidad, hay cosas del mundo. Tú tienes muchos amigos, pero Dios me enseñó y me dejó sola, totalmente sola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa el proceso, ¿qué es lo que pasó? Lo que mismo Dios me advirtió. Entonces no vine a Cristo con cuerdas de amor, sino vine con dolor. Entonces cuando me acuerdo yo que yo vuelvo mira hermano, esto es algo que ustedes dicen, pero esto es una loquera. Y mi hermano, ¿sabes que mi tía de crianza se estaba muriendo?
Para que usted vea lo que verdaderamente hay cosas que uno pasa que uno dice, pero ¿cómo es posible? Y sabe que ese día mi tía se estaba muriendo de cáncer. Ya lo que le quedaban a poner de oro la habían desahuciado. Y me acuerdo yo que yo voy para el hospital, y cuando yo voy para el hospital, eso yo empezando en la iglesia, y cuando yo voy para el hospital, ¿a quién yo me encuentro en esa sala? La que era amante de mi esposo, el padre de mis hijos, la mamá que estaba ahí también, y mi tía que le servía en ese tiempo a Dios. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo quería perder, hermano, porque estaba en la carne. O sea, yo estaba empezando. Y entonces, ¿qué pasa? Pero yo en ese momento, eso fue Dios. Y de momento, yo y a mi tía, con una voz de trompeta que salió que me habló con una autoridad, pero no era una voz cualquiera. Era una voz que me dijo, si no perdonas, te vas a quedar. Pero yo te lo estoy contando así, pero fue algo que me estremeció. Y de momento yo empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Hermano, yo llevaba 13 años llevando una raíz de amargura. Yo tenía odio, rencor hacia esa mujer porque ella me hizo tanto daño. Y tú sabes que fueron cosas que yo empecé a experimentar. El perdón genuino. Mira, hermano, yo la abracé, yo empecé a llorar. Hoy en día yo la beso, yo la abrazo, yo la perdoné de corazón. Hermano, aleluya. Y tú sabes qué cosas que empezaron a pasar. ¿Y qué es lo que me sucede? Cuando usted vea que te dice, pero Arlene, porque tú eres así. No, es que nadie sabe los zapatos, lo que tú has pasado. Nadie sabe las heridas que han sido necesarias para la transformación en nuestra vida. Aleluya. La gloria es del Señor, aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Cuando paso ese proceso con mi otra pareja, oiga bien, después que lo que me pasa, estoy empezando a ir a la iglesia de poquito en poquito, y mi expareja, la que tenía actual, viene y me es infiel con la hija del pastor. Y yo dije, no, espérate. Yo dije, Señor, ¿pero qué es esto? Entonces me puse de nuevo rebelde con Dios, porque si yo no puedo creer que me pase lo mismo con cristiana. Y hermano, es algo que esto es difícil de dirigir, hermano. Y me acuerdo yo que yo salí del aeropuerto, pero mira, con la mente que yo le dije, y la gente me decía, mira, Arlene, yo me metí, hermano, a casa del pastor, a romperle la cara a la hija, mira qué terrible. Y cuando yo voy a la casa del pastor, ¿quién está? Mi tío, que le sirve al Señor, era su pastor. Hermano, hay cosas que yo he pasado que yo digo que no ha pasado nada. Y tú sabes que hay cosas que tú sabes qué, y tuve que perdonar. Y cuando en el evangelio yo le decía tantas preguntas, yo, Señor, pero ¿por qué tú permitiste esto? Señor, ¿por qué tantas cosas? ¿Sabes? Y tú sabes lo que el Señor me dijo, oye, es que Dios es tremendo, me dijo, porque fue a ti, te escogí a ti, porque rectificarás a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú. Ahora yo voy a entender que hay procesos que nosotros vamos a pasar, que Dios permite en nuestras vidas que son dolorosos, para poder testificar del poder de Dios, para poder testificar de que Dios sí es real, que Dios transforma, que sí tú puedes perdonar, aleluya, mi alma te adora, Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, hermano, ahí no queda todo, hermano, y yo sigo en las cosas, y yo sigo en lo mismo, yo sigo yendo a la iglesia, hermano, pero Dios tratando conmigo, y yo me acuerdo que en el car wash donde yo trabajaba, donde estaba todo el movimiento, todo lo que yo estaba, y me acuerdo yo que había una persona que todas las mañanas daba una oración, y yo lloraba, yo gemía, porque en mi alma verdaderamente sabía que había paz, yo necesitaba a Cristo, aleluya. ¿Por qué? Porque mi familia siempre me instruyó en la iglesia, aleluya, pero yo decía ignorantemente, chacho, el día que yo entré a la iglesia se caen los santos, eso son ignorancias de uno, pero no, hermano, aleluya. Y me acuerdo yo, aleluya, que cuando pasa ese proceso, todas esas circunstancias, hermano, empiezo a Dios a tratar conmigo. Dios empezó a darme visiones, Dios empezó a una cosa que empecé a ver en sueños, una cosa que yo sé, yo me estoy volviendo loca, empecé a ver manifestaciones, y yo le decía a mi pareja, y entonces mi pareja, mira, hermano, porque usted ve, mi pareja fue criado en el evangelio con su abuela, porque por ella fue el instrumento, aleluya. Y me acuerdo yo que después se va, porque él estaba en tráfico, y me acuerdo yo me voy por una vigilia, yo estaba empezando, y le dije, tuve un sueño que te di, y te cogieron, porque ya Dios le había dado la primera vez. Y él dijo, mira, hermano, así dicho y hecho, ¿sabes qué es lo que pasó? Porque es que Dios todo lo saca a la luz, hermano. Tarde o temprano, y cuando Dios tiene un propósito contigo, y alguien va a hacer de tropiezo, lo saca a punto y se acabó. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo sigo en una relación, hermano, casi 9 años con él, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a llevar a mis hijos a la iglesia, Dios empieza a tratar con mi casa, Dios empieza a tratar con mi hermano, es una cosa poderosa, hermano, pero también como vemos las cosas grandes de Dios, también así se levanta el infierno, aleluya, así se levanta el enemigo como río, pero Jehová siempre planta bandera en nuestra vida, aleluya, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor porque en ese momento, aleluya, cuando yo fui a la casa de pan, a la casa de Jehová, a la casa donde hay pan de vida,
están, ¿verdad?, tan retenidos, pero yo he sido agarrada de una promesa. ¿Por qué? Porque el que hizo la buena obra en ellos la terminará y la perfeccionará en su tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa esto, para que usted vea la desobediencia, Dios me saca a la persona del lado. Y ¿sabe qué? La persona empieza a tratar con una persona que se mete con brujería. Empiezan a hacerme rituales, empiezan a hacerme cosas. Hermano, tú sabes que Dios me revelaba, Dios me mostraba una cosa poderosa. Y el Señor me decía, tranquila, 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 tú vas a ver lo que yo. Hermano, hace poco se murió y el que estaba conmigo está cumpliendo 25 años. Y yo no le deseo más ni nada porque Dios se la perdonó una vez. Pero yo le doy gracias a Dios porque allá lo guarda. No es que yo lo perdoné, hermano. Aleluya, ¿verdad? Porque yo digo, Dios sabe y conoce porque tiene propósito con él también. Aleluya. Y yo le doy gracias a Dios porque también él fue instrumento en mi vida, aunque no caminó, porque a veces es difícil, hermano. Esto es para valiente, hermano. Aleluya. Y hemos podido ver cosas que en nuestras vidas, en nuestro caminar, hermano, son parte de la transformación. Son parte del crecimiento de nuestras vidas, aleluya, ¿verdad? Y yo me gozo porque yo digo, wow, Señor, y yo puedo mirar, como dice a mi hermana Jacqueline, que nosotros sabemos, porque nosotros venimos a ese mundo y decir, wow, qué lindo ha sido Dios con nosotros, aleluya. Sí, y yo ver y yo decir, wow, y ver su mamá, ver su hermano, aleluya, que estuviéramos tal vez enterrados, aleluya, pero Dios tenía un propósito, y aún viendo otros hermanos, ¿verdad? Que los podemos ver por redes sociales, y yo, gracias a Dios, porque la misericordia tuya nos alcanzó, de tantos que eran, Dios mío, nos alcanzó a cada uno de nosotros, aleluya. ¿Para qué? Para poder testificar del poder, de las grandezas del Señor. Y las cicatrices, como decía Pablo, las marcas que llevo, ahora nosotros podemos decir las cicatrices que hemos llevado por predicar el Evangelio, pero mira, hermano, no ha sido en vano, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando, no sé qué, nosotros estamos esperando un cielo y una tierra nueva, aleluya. Amén. Y nosotros sabemos que estamos anclados hacia una promesa, hacia una palabra del Señor, aleluya. Como dice la palabra, nuestras vidas fueron edificadas a través de la palabra de Dios por su Santo Espíritu que nos cautivó, nos bautizó con su Santo Espíritu, que nos limpió, nos redimió, nos restauró a través de ella. Y hoy por hoy podemos testificar del poder de Dios. Esa sangre que limpia, esa sangre que sigue todavía vigente, esa sangre que todavía restaura, ¿verdad? En la vida, aleluya. Y verdad, hasta aquí, aleluya. Y si seguimos, no terminamos. Porque son muchas cosas, hermano, pero estamos tratando, ¿verdad? Para que usted pueda entender que el poder de Dios es real. Es real, amén. Transformado por su gloria. Según 1 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasada, he aquí hago todas las cosas nuevas. O sea que lo que fue en el pasado fue, aleluya, borrado. Y aquí empezó a escribir una historia nueva en nuestras vidas, aleluya, porque fuimos transformados por su gloria, aleluya. Se siente una presencia de parte del Señor, que fuimos transformados bajo la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que cuando nosotros chocamos el caballero de la cruz, fuimos transformados por su gloria. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. La evangelista Jacqueline del Valle, aleluya, cuando tú aceptaste a Cristo, aleluya, ha sido fácil o difícil de servir a Cristo. Ni ha sido fácil ni ha sido difícil, ¿verdad? Pero lo bueno es que nosotros tenemos una palabra, se nos dejó un manual, ¿verdad? Donde nosotros, en medio de los procesos, en medio de los tiempos malos, ¿verdad? Tenemos que reclamar las promesas que hay aquí para nosotros. La palabra dice, ¿verdad? Que claman los justos y Jehová oye, ¿verdad? Dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dice, ¿verdad? Que nosotros, aleluya, aquí, en medio de todo lo que pueda acontecer en nuestras vidas, es la perseverancia. Nosotros perseverar, nosotros permanecer. Aleluya, ¿verdad? Van a haber momentos fáciles, van a haber momentos difíciles, van a venir las pruebas, van a venir las tribulaciones, nos van a señalar, nos van a vituperar. Pero la Biblia dice, ¿verdad? El Señor dijo, confía en mí, ¿verdad? Porque yo he vencido. Y si Él venció, ¿por qué nosotros no podemos vencer? O sea, Él se fue, pero Él dijo, yo me voy, pero yo les envío el Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos va a guiar, que nos va a dirigir, que nos va a enseñar, nos va a corregir. Amén. Aleluya. Entonces, aquí la cosa es perseverar. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, hablando verdad, el Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, yo he entendido que no importando lo que yo pase, yo tengo que permanecer en Él. Que Él es la vida y que yo estoy atada a Él, yo estoy apegada a Él. Yo soy ese pámpano que tengo que dar fruto. Mi alma adora el que vive, aleluya. Porque cuando permanecemos en Él tenemos que dar fruto. Porque el cristiano que tú ves que no da fruto es porque se ha separado del Señor, es porque él piensa que puede hacer, aleluya, de su vida lo que Él quiere, llevarla como Él quiera. Cuando no es así, cuando nosotros venimos a Cristo, ya no nos seguimos nosotros, sino que Él nos sigue, sino que Él nos dirige, amén. Aleluya. Y Dios ha sido bueno, aleluya. Él es el que ha transformado mi vida. Él es el que me ha dado todo, el que en los momentos difíciles, yo sé que Él está ahí conmigo, que Él me está sosteniendo, que muchas veces no lo siento, que muchas veces no escucho su boca. Y yo digo, Señor, ¿dónde tú estás? Pero no, yo sé que Él está ahí, Él está pronto a auxiliarme. Aleluya. Así, cuando yo me encontraba en el pecado, en delito, en pecado, cuando yo me encontraba en ese mundo pecaminoso, Él me escatimó para extender su mano y meter su mano en el lodo cenagoso, extenderme y sacarme de allí, aleluya, limpiarme, ponerme vestiduras nuevas. Entonces, si Él lo hizo por mí, si Él lo hizo por mí, lo hizo por los míos, por mis hijos, por mi familia, sí, porque yo no voy a permanecer en Él. Sí, Señor. Aleluya. Si no, cuando yo vine al Señor, a mí no me dijeron que esto iba a ser color de rosa. Aleluya. A mí me dijeron, vas a padecer, pero sabes que va contigo de la mano. Sí, Señor. Aleluya. Que van a venir los procesos, van a venir. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Pero confiar en quien, en el que nos salvó, en aquel que nos llamó, aleluya. Entonces, en medio de cualquier proceso, lo que estemos pasando, tenemos que seguir caminando y confiando. Porque dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Nuestra mirada ya no tiene que estar puesta en los hombres. Mi hermana Dani es mi pastor, yo le debo un respeto, pero ¿sabes qué? Yo me tengo que dejar dirigir por el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Sí, Señor. Claro que sí, Él me da el panfleto, Él me da la palabra, Él me da, ¿verdad? Él nos da la palabra para que, para enseñarnos cómo nosotros tenemos, ¿verdad?, que caminar. Mi alma adora el que vive, cómo nosotros, ¿verdad?, tenemos que expresarnos, cómo nosotros tenemos que caminar en este andar del Evangelio, aleluya. Porque ya nosotros no podemos andar como andábamos antes. O sea, ya yo he sido transformada por medio de que del Espíritu Santo. Entonces ya yo no puedo caminar igual, ya yo no puedo hablar igual, ya yo no me puedo vestir como antes, aleluya. ¿Sabe? Y esto es un tema bien difícil, aleluya, porque mucha gente quiere vivir el Evangelio como les da la gana. Aleluya. Pero usted se imagina yo sirviéndole al Señor y llegando vestida como yo me vestí en el mundo. A mí me da pena cuando en las redes, aleluya, comparten esto de la vestidura. Y yo nunca comento porque yo digo, qué tristeza. Cristianos que muchas veces nosotros vemos que comenzaron, aleluya, en el amor, en el principio, en el conocimiento de lo que es servirle al Señor. Esto no se trata de la ropa, pero sí se trata, aleluya, de seguir unas reglas que hay en esta palabra. Entonces yo no puedo venir a los pies de Cristo como yo estaba antes. Y se me ha hecho difícil, claro que sí, pero la Biblia dice que tenemos que ser probados. Porque nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos. Y si yo quiero entrar en aquella boda del Cordero, yo quiero escuchar esa trompeta, yo tengo que resistir, yo me tengo que esforzar. Yo no puedo quitar la mano de donde yo la he puesto, que es en la mano y me la ha dado, aleluya. Yo tengo que seguir caminando, yo tengo que seguir confiando en aquel que me llamó, aleluya. No importando aún que mis hijos no le sirven al Señor, que están apartadas, yo tengo que seguir. Y más por ellos todavía. Y esto es algo bien, un poco difícil, porque a veces yo digo, Señor, ¿cómo es que yo tengo, verdad, que salir a predicar tu palabra? ¿Cómo es que yo tengo que seguir haciendo tu voluntad cuando mis hijos están apartados? Cuando dicen, verdad, que por el testimonio de uno van a venir muchos. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Porque mis hijos saben cómo yo soy, mis hijos han conocido ya mi testimonio, mis hijos saben por lo que yo estoy pasando. O sea, mis hijos lo saben todo, pero aún así se les ha hecho tan difícil de venir a los pies de Cristo. Aleluya. Pero eso no me puede quitar el gozo, eso no me puede quitar las ganas de yo seguir sirviendo a Cristo, de yo seguir, ¿verdad?, predicando este evangelio de salvación. Es cuando más yo me tengo que esforzar y recordarle al Señor, Señor, tú me hiciste una promesa. Aleluya. Y tú no eres como los hombres, porque el hombre promete, pero el hombre no cumple. Pero cuando Dios promete, Dios cumple, aleluya. Nosotros no podemos hacer tanto con Dios, Dios hace tanto con nosotros. Y Él me dijo, cuando yo le di mi corazón, cuando yo le abrí las puertas de mi corazón, que me dio esa palabra, aleluya, esa promesa de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por cuanto yo he creído en esa
que me voy a tropezar muchas veces, pero me tengo que levantar, sacudirme del polvo y seguir para adelante. Sí, Señor. Que muchas veces voy a estar afligida, no importa, me seco mis lágrimas y me sigo para adelante, aleluya. Porque hay una promesa que yo quiero alcanzar, aleluya. Yo quiero recibir esa corona incorruptible que hay para cada uno de nosotros, aleluya. Pero ¿sabe cómo es esto? Esto es en obediencia, es en obediencia, no es fácil, pero podemos, aleluya. Por eso yo siempre digo que la persona, aleluya, que muchas veces se aparta del Señor, porque el hermano me hizo, porque el hermano no me saluda, aleluya, no vamos a decir, ¿verdad?, de los que cayeron en pecado, no. Voy a hablar de las personas que por tonterías, porque hay que decirlo así, hermano, que porque no me dan parte, porque se apartan de la presencia de Dios, esa persona nunca tuvo un encuentro verdadero con Dios, aleluya. Si yo he permanecido en medio de las pruebas, en medio de los procesos, es porque verdaderamente yo soy con el caballero de la cruz, aleluya. Yo lo conocí realmente, yo tuve un encuentro, aleluya, como lo tuvo Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, aleluya, que chocó con el Cristo de la gloria. Así me pasó a mí en este caminar. Entonces yo no lo puedo dejar por nada, aleluya. No importando quién me dé, no importando quién me haga, no importando quién me haga sufrir, yo tengo que seguir mirando a Cristo. Yo tengo que seguir clamando por lo mío, porque hay promesa y porque mis ojos lo verán, mis ojos lo verán. Y esa es la promesa que tú te tienes que reguindar, que lo que Dios te ha prometido, no importando cuánto tiempo pase, ese tiempo va a llegar y vamos a cruzar al otro lado y vamos a cantar el himno de victoria. ¿Por qué? Porque cuando Él promete, Él cumple, iglesia, aleluya. Esto no es para cobardes. Dice que el reino, que los cielos sufren violencia, pero los violentos en el espíritu. Tienes que ser violento en el espíritu para poder arrebatar las promesas del cielo, aleluya. No ha sido fácil, claro que no, aleluya. Estoy pasando por un proceso, pero mira, me gozo. ¿Sabes por qué? Porque antes de que comenzara el proceso, Dios me lo advirtió. Dios me lo advirtió. ¿Y que yo hice caso omiso, aleluya. Y ahí vengo nuevamente a decirte, ahí donde entra la desobediencia, cuando no le hacemos muchas veces caso a la voz de Dios, entonces Dios nos mete en un proceso. ¿Sabes ahora qué me toca a mí? Esperar en el tiempo del Señor. Yo puedo llorar, yo puedo patalear, yo puedo gritar, yo puedo decir al Señor, no más, hasta aquí no más. Pero ¿sabes qué? Aleluya. Nada de eso va a conmover a Dios, aleluya. Esto va a ser hasta que Dios diga. Entonces a mí me toca ahora esperar. A mí me toca seguir esforzándome. A mí me toca ahora seguir para adelante. Ahora me toca a mí seguirme preparando en su palabra. Seguir haciendo la voluntad de Dios. Que donde Él me envía, allí yo tengo que ir a lo que Dios pone en mi boca, aleluya. Sin quitarle, sin añadirle. Hacer la perfecta y agradable voluntad por la cual yo he sido llamado. Porque yo no me llamé evangelista. A Él le plació decirme un día, vas a predicar mi palabra, que voy a llevar a las naciones, aleluya. Y yo decía, ¿cómo va a ser? Yo no me visualizaba en un altar, pero así Dios me lo dio y así Dios lo ha ido cumpliendo poco a poco, aleluya. Este caminar no es fácil, aleluya. Sí, no todos pasamos por la misma prueba, todos vamos a pasar por diferentes pruebas, unas van a ser más fuertes que otras, pero ¿sabes qué? Cuando nos unimos, aleluya, como hermanos en la oración, aleluya, muchas veces, claro que sí, a mí me toca pelear esto. Yo sé que esta batalla ya Dios lo ganó en el mundo espiritual, pero a mí me toca hacer mi parte aquí, a mí me toca seguir esforzándome, a mí me toca seguir buscando de la presencia de Dios. Nada me puede detener. Pero también llega un momento en que tenemos que buscar una mano amiga, ¿verdad? Un hermano, por favor, ayúdame a orar, ayúdame a ayunar, aleluya, porque para eso es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está unido. Este brazo no está suelto por allá, este otro brazo no está por allá, el que está por allá no. Mi cuerpo está completamente unido y así tiene que ser el cuerpo de Cristo, orando los unos por los otros, aleluya, no criticando, no señalando, aleluya, porque ese es el problema, aleluya, que señalamos mucho, que hablamos mucho, pero no sabemos restaurar, no sabemos levantar al prójimo, aleluya. Mi alma adora el que vive, porque no sabemos la raíz por lo que empezó. Mi alma adora el que vive, aleluya. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento de espíritu, aleluya. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para nosotros saber por lo que estamos batallando, para nosotros ver, aleluya, por lo que nuestro hermano está pasando, orarle al Señor, no para hablar del hermano, el hermano está pasando por esto, no, sino para levantar
aleluya. Porque cuando nosotros le servimos a Dios, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, hay unos frutos del Espíritu que se tienen que manifestar en nosotros, aleluya. Entonces, ¿cómo decimos, aleluya, que amamos a Dios cuando nuestro hermano que lo vemos no le amamos y no lo restauramos y no lo levantamos, aleluya? Gloria a Dios. Se ha perdido mucho en este evangelio. ¿Sabes por qué? Por el yo. Porque yo soy, porque yo soy el nene lindo, porque yo soy el que más te predico, porque yo soy el que más salgo, aleluya. Cuando no es así, mi alma adora el que vive. Aquí Dios nos mire con la misma medida, aleluya. Aquí todos vamos camino a la perfección. Aquí nadie todavía es perfecto, aleluya. Dice que vamos camino a la perfección. Todos los días tenemos que trabajar en eso. Ser mejores madre, mejor amigo, mejor hermano, aleluya. Mejor siervo del Señor, aleluya. Mi alma adora al que vive. Todos los días nos tenemos que esforzar, aleluya. No es difícil servirle al Señor, aleluya. Tampoco es fácil, pero se puede, aleluya. Se puede. Cuando estamos débiles, busca la palabra, reclama sus promesas, aleluya. La palabra dice, aleluya, diga el débil, fuerte soy. Cuando yo estoy débil, cuando yo me siento decaída, yo comienzo a reclamar las promesas de Dios. Y yo le digo, Señor, tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y por ahí comienzo, aleluya, a citar la palabra del Señor, porque es lo que me comienza a dar ánimo, lo que comienza a levantarme, es lo que renueva mis fuerzas, aleluya. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo podemos, pero fuera de Él nada podemos hacer, aleluya. Mi alma adora al que vive. Gloria a Dios. Amén, poderoso. Poderoso es el Señor. Gracias, Señor. La misma pregunta para Evangelista Lazo. ¿Ha sido difícil? Hasta aquí queda finalizado su programa. Somos portadores de su gloria con el evangelista Alexander Amaro y el ministerio En Defensa del Evangelio. Para más info, nos pueden llamar al 407-536-0946. 407-536-0946. Dios te bendiga. Que no me dañe. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano